Bueno, es una junta más de Philadelphia Strength con todas las personas que están ahí en algún tipo de servicio de los que ofrecemos, planificación presencial, semipresencial y también a distancia. Toda la información, todos nuestros servicios están en el Instagram, Philadelphia Strength. Y esta conversación, si bien es cierto, se sube a YouTube y probablemente va a ser de acceso liberado pronto. Es un beneficio para las personas que están en cualquiera de nuestros planes, porque acá se puede conversar lo propio. O sea, si hablamos de lesiones, puedes preguntar por lo que te duele, puedes también dar tus sugerencias, tus comentarios, y creo que eso también enriquece muchísimo lo que se hace durante la semana, en donde cada uno de ustedes está trabajando de manera individual en su mayoría, en su proceso, en su programa. La conversación de hoy es la continuación de una conversa que tuvimos hace un tiempo, ¿ya? Es una conversa que tuvimos respecto a lesiones. Habíamos hablado un aspecto, estoy abriendo aquí los apuntes de esa conversación. Habíamos hablado de un aspecto más general de, de las lesiones, ¿sí? Aspectos eh, más amplios respecto a cuáles son las lesiones más frecuentes en CrossFit. Hablamos también de los hábitos que nos benefician para evitar de cierta manera esa lesión. Y hoy día la idea es conversar respecto de cosas más puntuales, más específicas, lesiones más específicas y también tratamientos y medidas que podemos tomar más específicas. Haciendo un recordatorio de lo que se habló antes. eh, Haciendo un recordatorio de lo que habíamos hablado la última vez. Aquí encontré la nota. Habíamos hablado de la pirámide de las S, ¿sí? Que habla de que tenemos tres niveles de trabajo, ¿sí? La base de la pirámide, que es lo que normalmente buscaríamos ampliar para poder construir una pirámide más sólida hacia arriba, es la estructura. La estructura vendría a ser la foto que yo le saco a mi cuerpo en estático, ¿sí? Como una foto es algo estático, eh, para ver si hay conceptos básicos respecto a la parte postural, respecto también a eh, factores anatómicos y en específico ahí musculares y articulares principalmente, o sea, cómo están los materiales de la construcción. ¿Sí? Esos hombros están fuertes, están bien posicionados. ¿Sí? También se puede evaluar con algunos gestos técnicos que están en planos seguros, en planos que no me llevan a desafíos grandes. Entonces, lo que yo busco en esa estructura es generar un colchón sobre el cual voy a construir el segundo peldaño, que es la estabilidad. O sea, ya me paso ahí a lo dinámico, ya no sería una foto, sino que sería más bien una suerte de video, ¿sí? Quizás un video corto. Es cómo realizo un movimiento, cómo traslado un peso. Si en la estructura, en la base, estaba evaluando un back squat, en la estabilidad, para seguir trabajando y viendo cómo está mi cadera, cómo está la función de mi columna, haría una caminata con peso, por ejemplo, una caminata overhead. En la estructura evaluaría cómo está mi empuje sobre la cabeza. En cambio, en la segunda parte sería eso más movimiento. Por ejemplo, una caminata overhead. ¿Cómo puedo moverme con una pesa que tiene movimiento, un peso libre? O también dándole un poco más de dificultad, cómo está para mover un yoke o una pesa con las kettlebell y los elásticos, en donde agrego inestabilidad. Entonces, necesito tener una estructura básica para después poder hacer responder esa estructura de manera dinámica. Ese sería lo segundo que hablamos. Y lo tercero es la especialidad, que eso ya sería un video más extenso y también un video que me toma de diferentes ángulos. Por ejemplo, sería, si estamos hablando de un movimiento overhead, la base sería ver cómo está mi empuje, la estructura, esa es la estructura, la estabilidad
estabilización sería caminata overhead y la especialización sería un snatch, por ejemplo, o un jerk, un split jerk, en donde ya le agregamos no solamente algo de movimiento, sino que ya le agregamos conceptos más técnicos, un movimiento más compuesto, ¿sí? Un ejercicio que está compuesto de diferentes movimientos. Entonces, en esa conversación, resumiéndola, era básicamente trabaja en los diferentes niveles de acuerdo a las diferentes necesidades, de acuerdo a tu propia necesidad. ¿Quién te ayuda a ver eso? Soy yo, que soy tu entrenador. Eh, pero también hay un concepto muy importante que es mi autoevaluación constante. O sea, dónde estoy encontrando la falencia, dónde me estoy sintiendo de manera subjetiva como ejecutante más inestable o directamente ya con dolores o ya hablando de lesiones. Mira, esto es recurrente. ¿Qué pasa acá? Y con las personas que trabajo hace más tiempo, tenemos más o menos mapeado hacia dónde va el tema de la lesión. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se trabaja en la kinesiología, que es que las lesiones no se pueden prevenir, ¿sí? No tengo forma de prevenir una lesión porque de una u otra manera no hay forma de anticiparse a una lesión sin que ésta haya, y aquí viene el concepto clave, haya preexistido antes. O sea que por lo general nosotros nos lesionamos igual. Es algo que es un concepto que nos sirve para guiarnos. O sea, el hombro izquierdo es el que tiende a resentirse cuando estoy durmiendo mal, cuando estoy en un ciclo de trabajo de levantamiento olímpico, que como ustedes saben, yo les pongo en la notita ahí, cuando trabajamos mucho levantamiento, tienden a surgir lesiones, no porque necesariamente estés haciendo una mala técnica, sino que también porque estamos sobrecargando un concepto que es el del torque externo. Tiende a sobrecargarse porque en CrossFit tendemos a utilizar ese torque explosivo de ir a la pelea. Nuestro sistema nervioso está en modo más supervivencia si no lo tenemos bien entrenado. Entonces tiende a sobrecargarse no solamente esa parte mental y de sistema nervioso, sino que también la parte muscular y articular. Entonces, el torque externo, ustedes saben que lo tenemos mapeado en una foto de las cadenas musculares y yo les hago la anticipación y no es una profecía, sino que suele pasar que tendemos a hacer movimientos repetitivos del mismo torque y si tú ya tienes algo preexistente o tuviste una experiencia de dolor y de lesión en una zona, va a tender a por ahí filtrarse el agüita en el submarino, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales guías que nosotros tenemos y esa guía lejos de ser algo negativo, es algo súper positivo, porque cuando trabajo mi parte de estructura sé hacia dónde ir. No sé si les ha pasado a ustedes, pero suelen doler los mismos lugares, ¿ya? Entonces, ese concepto es fundamental cuando hablamos de lesiones. ¿Podemos estar trabajando la estructura en general? Claro que sí. Sin embargo, tú puedes hacer un trabajo súper riguroso de estructura. eh, Sin embargo, después eh, puede surgir la lesión, porque la estructura va a ser una parte de lo que podemos hacer para prevenir las lesiones. ¿Sí? Deme un segundito, voy a cerrar aquí la puerta. Aquí vamos. Entonces, el trabajo de la estructura, que es la base, necesita después seguirse de la estabilización y después, obviamente, del trabajo que es el que tú quieres lograr. Por lo general, eh, lo que identificamos como necesidad es la punta de la pirámide, que es la especialización. ¿Por qué? Porque una persona se acerca buscando sacar una caminata de manos, por ejemplo. Sin embargo, puedo hacer el camino largo de meter caminata todos los días, caminata, 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 o también ver si tengo algún eslabón de la cadena debilitado
e irme a esa base para trabajarlo. Entonces, llego a ser más fuerte, logro ponerle movimiento a eso y después obviamente voy a esa caminata, que es algo que lo tengo como un objetivo, ¿sí? No se trata de olvidarse de los objetivos, sino que de trabajarlos de manera sostenida. Hay otro concepto que también hablamos, que lo hablamos en otra presentación, que fue lo que requiero para competir en CrossFit sin morir en el intento. Ese video está colgado ahí en YouTube. Y ese video de lo que habla es que hay un iceberg básico, muy básico, que es para incluso para las personas que no están pensando en competir. Sin embargo, ahora que estamos hablando con competidores, debería ser también lo básico que hace un competidor. Y este iceberg, lo que nos hablaba, tenía que ver con que la parte externa, lo que se ve a flote en un iceberg, es la teoría del iceberg, es que un pedazo de hielo gigante está flotando ahí en el agua. Y lo que se ve, por lo general, es la parte del rendimiento físico. Tus capacidades físicas, tus capacidades atléticas son las que se ven a simple vista. Pero debajo de esas capacidades hay, eh, hay descanso, hay nutrición y también hay mentalidad. Entonces, sin ir más lejos, un concepto que conversamos en el último capítulo del podcast, si no lo han visto, escúchenlo, véanlo, lo tenemos en Spotify, si de repente te gusta escuchar ahí cuando estás manejando, lo subimos a Spotify. Son capítulos cortos, este capítulo es de alrededor de 40 minutos, le puedes poner por 1,5 y se escucha igual súper bien. Eh, ¿Y cuál es la idea? Que cuando una persona quiere entrenar como competidor o entrenar como atleta, si ya hablamos ahí de palabras mayores, acuérdense que un competidor y un atleta van a tener una diferencia significativa, no tanto en el objetivo, porque ambos, el competidor y el atleta, tienen una meta que es ir bien a una competencia, rendir lo mejor posible en una competencia. Pero la diferencia es que el atleta está haciendo una vida en relación a ese objetivo. En cambio, el competidor tiende a ser alguien que tiene las ganas de competir, pero no está haciendo tantas cosas en el resto de su vida. Entonces, la pregunta que me planteaba el Nico o que exponía en ese capítulo del podcast es, ¿quieres rendir como elite eh, o, o rendir al máximo? También debería estar comiendo al máximo o comiendo como elite, durmiendo como elite y teniendo una mentalidad de elite, no solamente entrenando como elite. ¿Sí? Eh, yo voy a hacer esos cambios en relación a mi objetivo. ¿Sí? Y eso es lo que les quería recalcar ahora. No hay una receta para todos. De hecho, sin ir más lejos, el Miguel esta semana me compartió un post del Ryan Fisher, que es un atleta que se lo he mencionado en otras ocasiones porque sube harta información útil. Y es lo que decía, el problema de la gente que tiene sobrepeso y que practica un deporte o que está en la casa, hablándote de alguien que entrena en una clase y es que come como atleta. Entonces, como atleta, pero no entrena como atleta, ni tampoco descansa como atleta, ¿sí? Pero está ingiriendo las calorías que ingiere un atleta, entonces le están sobrando, po. Y obviamente va a estar en sobrepeso. Entonces me llamó harto la atención porque él tenía un listado de cosas como ya elimine el azúcar, claro, está bien. Eh, era como una serie de medidas, elimina el gluten, elimina un montón de cosas, pero en resumidas cuentas es que estás comiendo como un competidor, o sea, estás ingiriendo la cantidad que está ingiriendo una persona que las está usando. Eso se aplica obviamente a los que están en un sobrepeso. Pero ¿cuál es la idea? Es que si yo quiero resultados de elite, no solamente tendría que tener un entrenamiento de calidad, que también va, obviamente, sino que también debería estar durmiendo como un elite, comiendo como un elite y además tener una mentalidad de elite. Si tú me preguntas cuál de las cuatro cosas es la más importante, habíamos hablado
en este iceberg, que para mí, una visión personal, es la mentalidad, porque desde la mentalidad todo lo demás se mueve. Mis decisiones parten desde la mentalidad. Si tengo una mentalidad de campeón, voy a motivarme o voy a disciplinarme, quizás es la palabra. Acuérdense que la disciplina es hacer lo que no quiero hacer eh, como si quisiera hacerlo. Esa es la definición que le hace el Mike Tyson a la disciplina. Entonces, en definitiva, partiendo de esa mentalidad a prueba de balas, puedo modificar hábitos tanto del descanso como de la alimentación y como de mis sesiones de entrenamiento. Volviendo al tema de las lesiones y luego de este resumen de cosas que ya hemos conversado y que también están ahí a su disposición en el canal de YouTube y en la red social, la pregunta sería, ¿estoy haciendo estas cosas dándole la prioridad que requieren para estar libre de lesiones serias? Y aquí hay algo súper interesante. También creo que lo compartí en el podcast. Hay personas que hablan del CrossFit súper mal, otras personas que están enamoradas completamente. Esos serían los dos extremos del arco. En el centro sería entender que el CrossFit es útil para la gran mayoría de la población. Sin embargo, también es muy importante el cómo lo ejecuto. El cómo, no solamente fijarme en el qué, que sería el CrossFit, el cómo lo ejecuto. Entonces ahí tengo el equilibrio. Pero hay varias personas que le tienen bronca a CrossFit. No entiendo por qué irse tan en mala con una disciplina. Sin embargo, existen. Y yo que me muevo en el mundo de la rehabilitación también recibo comentarios y justamente hay algunos estudios, revisiones sistemáticas respecto a si realmente el CrossFit es así de lesivo. Y en conclusión, el CrossFit no es más lesivo que otras disciplinas deportivas. No es más lesivo, pero sí te puedes lesionar practicándolo. Esa idea la desarrollamos en el podcast, así que no me voy a ir hacia allá, sino que me voy a ir más a lo competitivo. Sin embargo, por lo menos en 2 estudios que revisé, en uno dicen que hay 3 veces más probabilidades de lesionarse si estás buscando competir en CrossFit. En otra dice que hay 5 veces más de probabilidades que te lesiones en CrossFit si estás buscando ese rendimiento. Y puede sonar como una noticia así como, oh, pucha, por eso que me estoy lesionando. Pero en realidad tiene que ver esta cifra general. Yo siempre creo que los estudios hay que también bajarlos a tu propia realidad. Eh, el asunto es que tú como competidor no buscas solamente la salud. No sé si se acuerdan de ese arco del fitness, de la salud, del bienestar en CrossFit. Parte con la enfermedad, pasas a la salud, pero después cuando quieres más rendimiento y cuando entrenas más, pasas al fitness. El tema es que el competidor busca llegar a sus límites. O sea que tú no te quedas contento con un objetivo de X peso. Tú lo obtienes, lo celebras y quieres dar el siguiente paso de subir ese peso. Entonces ese es el punto. Tu cuerpo tiene un tiempo de recuperación que es exclusivamente tuyo, pero también tiene capacidades para sostener un trabajo que también son exclusivamente tuyas. Entonces, quizás la semana de descarga no es suficiente para ti. Quizás la semana de descarga es mucho para ti. ¿Me explico? Quizás recuperándote 3 días, haciendo un trabajo regenerativo, tu cuerpo anda muy bien, responde súper bien, pero quizás hay otras personas que necesitan mayor tiempo de descarga y eso también funciona distinto en todos los atletas. En el mundo del elite hay personas que entrenan de diferentes maneras. Hay gente que descansa los días lunes y entrena el resto de la semana 4 días de la semana. Entonces, esto hablando de la experiencia de algunos atletas máster, descanso, trabajo 4 días seguidos y después descanso. ¿Sí? Hablándote del rest activo y del rest total. Eh,
Hay personas que toman el 3x1, 3 días de entrenamiento, 1 de descanso y así de manera sostenida y no hacen cambios en eso, porque consideran que tomándose ese rest, su cuerpo ya tiene la necesidad cubierta en el largo plazo, no solamente en el 3x1, sino que en ese 3x1 sostenido por meses, ¿sí? Hay personas que también se toman break más grandes después de una competencia, personas que al otro día ya están entrenando. Entonces, si me explico, no hay una receta que yo les pueda entregar para decirle háganlo así, porque así va a andar todo bien. Es algo dinámico y es algo que se puede ir conversando entre el atleta y el entrenador. Entonces, ya dejando de hablar de la pirámide de las S, dejando de hablar de los hábitos básicos que necesito para permanecer sano, también el tema de los descansos eh, y de mis tiempos de recuperación, hablándote de las sesiones, necesito manejarlos de la mejor manera posible. Hay una medida que tampoco la hemos conversado y es que tiene que ver con las terapias que estoy haciendo. Hay una serie de terapias en el mercado que lo que te ofrecen básicamente es: yo voy a ayudarte a lidiar con este dolor, con esta lesión, pero principalmente con este dolor, y te voy a sacar de ahí lo más rápido posible. Eso es lo que te ofrece. O sea, entonces tú, si estás comentando con un amigo, con una amiga o con un entrenador, qué sé yo, la persona te dice, te duele acá, fui donde este terapeuta que en una sesión me sacó el dolor. Esa sería como el 10 puntos, 10 de 10. Eh, no sé si me explico, como que lo que buscamos es lidiar con las lesiones lo más rápido posible, se entiende por qué, porque nadie quiere estar mucho tiempo transitando una lesión. Eh, el uso de los fármacos va en la misma dirección, salir del dolor lo más rápido posible. Entonces, sobre esto, tenemos que entender que el dolor vendría a ser nuestro aliado, así como el miedo, por ejemplo, es nuestro aliado. ¿En qué sentido? En que tanto el dolor como el miedo son una alerta de nuestro organismo, de nuestro sistema, de nuestro ser, de que algo está pasando en una situación, en un lugar de mi cuerpo, ¿sí? Entonces funciona exactamente igual. Hablándote del miedo, por lo general cuando va a pasar algo en tu vida, cuando vas a hacer algo importante, surge. ¿Por qué? Porque es un salto que vas a dar. Entonces ese mecanismo puede ser un síntoma de algo que está pasando o también puede ser un predictor que tú puedes usar a tu favor y decir, oye, estoy sintiendo esto. Algo grande va a pasar, po. ¿Cachai? También lo podría tomar desde ese aspecto. Voy a tomar una decisión, chuta, siento nervios, pero también si es una decisión importante, el miedo también va a ser un síntoma que puedo usar a mi favor. Cuando es algo que te disminuye o que te perjudica, cuando yo me sumerjo en el miedo y entro incluso en el pánico, que me paraliza y no me permite pensar, no me permite moverme. ¿Sí? Entonces es completamente diferente esa idea. En el caso del dolor es bien parecido. El dolor no te está avisando de que estás haciendo algo bien, sino que te puede estar avisando como un signo rojo ahí en el tablero del auto de que algo está o moviéndose de una manera poco adecuada, o estás teniendo algún tipo de flagelo en una zona, o estás por tener algo importante en cuanto a lesión en una zona. Entonces, si yo sigo ese mapeo que me da el dolor, también podría prevenir algo grande que va a pasar, que es, no sé, una lesión severa que me tenga parado por más días. ¿Sí? Entonces yo escucho a mi cuerpo y el dolor es uno de esos mensajes de mi cuerpo. No es un mensaje negativo, es un mensaje que me guía a tomar acción. Volviendo a la idea de que tendemos a lesionarnos donde nos lesionamos antes, también, pues. O sea, si empezó a doler ese hombro, que normalmente que una vez me tuvo parado 2 meses, por darte un ejemplo, el dolor vendría a ser un aliado.
porque me está avisando, oye, de nuevo se está resintiendo ese hombro, ¿te acuerdas que tuviste que hacer este fortalecimiento, tuviste que hacer esta terapia? Bueno, anticipémonos a llegar a ese fallo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el dolor es un gran aliado. Ahora la pregunta es, entonces, ¿será bueno ir a terapia para que me saquen el dolor? Para mí, como kine, como terapeuta, la respuesta es no, porque en realidad el dolor se puede apagar con un fármaco bastante es de manera bastante sencilla, sobre todo si voy siempre con fármacos que son más fuertes o más, claro, más fuertes podemos decirle. Entonces lo que estoy haciendo es tapando la lucecita roja, ¿sí? Viene también, ahí el Edu pone, viene la adaptación desde el punto de vista también, no sé si ahí se está refiriendo lo mismo el Edu, pero también viene una adaptación de tu cuerpo al fármaco. Puedes al principio necesitar una pastilla, pero después ya necesitas dos para solucionar el mismo dolor y de cierta forma el, te haces dependiente de eso que maneja el dolor. Por otro lado, el camino del crecimiento a nivel muscular, a nivel articular, va a tener unos tintes de dolor que son propios de la disciplina, ¿sí? Y que también me hablan de zonas que estoy trabajando duro y no es un dolor lesivo. Yo creo que ya todo competidor que está aquí presente identifica ese dolor que es por el trabajo muscular versus el dolor que es molesto, que es un pinchazo, que es algo que me limita y que también yo identifico como algo que me pasó antes y que podría volver a pasar, ¿sí? Entonces, aquí vendría el tema de la entrada en acción. Hay algo que se hace a nivel de elite que, claro, ahí voy a leer primero antes de pasar a ese tema de la acción, lo que nos pone aquí el Edu, dice, me refiero a que el cuerpo se debe adaptar al movimiento que cause el dolor. Claro, ahí es donde viene superpoder en detectarlo y adaptarlo. Claro, ese tránsito de una constante adaptación de tu cuerpo también es una fineza personal. Es en saber, mira, el patrón de movimiento quizás está alterado, pero estoy en una transición, me la voy a bancar un ratito, sé que esa molestia es porque estoy cambiando la técnica, porque estoy adaptándome a un nuevo peso, ¿sí? Entonces ese camino no es muy agradable. Entonces ahí de repente a nivel mental tendríamos que distinguir entre el dolor, el desconfort y el sufrimiento, que son tres cosas distintas. El sufrimiento es una elección. Yo me paro frente a una sensación desagradable y decido sumergirme en ella y no me está matando, estoy sufriendo, ¿sí? Esa es una decisión. El dolor es algo que no es una decisión porque es un mensaje de tu cuerpo a través de receptores, ¿sí? Y el desconfort vendría a ser donde yo tendría que distinguir entre un dolor y un desconfort. El desconfort es que no estoy cómodo, está pasando algo, puede ser algo muy positivo, pero si yo entiendo el desconfort como negativo, ahí es una interpretación personal. Eso lo del desconfort lo trabajamos cuando hacíamos 400 metros de sandbag a diario, no sé si se acuerdan, hicimos un challenge un mes que eran 400 metros de sandbag, no sé si lo disfrutaron o lo llegaron a disfrutar, pero ahí también pasa mucho esto ahí, la idea de la adaptación. La primera semana, los primeros 3 días era un infierno, después ya decís, ya sea lo que vengo, agarráis el sandbag, quizás no la pasaste bien, pero entendiste que era desconfort, ¿sí? Ahora bien, con respecto a las medidas, y ya para ir amarrando esta idea, me gustaría también escucharlo si tienen preguntas, algún comentario, tiene que ver con qué medidas tomo al respecto. Aparte de los hábitos que ya saben, que ya comentamos, hay un hábito que es la terapia de manera sistemática. El terapeuta dentro del proceso es diferente al terapeuta SOS. El terapeuta SOS es en caso de emergencia, o sea, ya me tengo que estar muriendo para ir a ver a el quiropráctico, el osteópata, el kine,
el médico en algunos casos, ¿sí? Hablándote de los terapeutas más comunes que tenemos aquí en Chile, también podría ser terapeuta de salud, alguien que hace acupuntura, ventosa, medicina china, o algunas otras medicinas que están, que quizás probaste y te dieron resultados. Lo importante de eso es que yo siempre lo recomiendo como algo sistemático. Idealmente cada 15 días ir a hacer el chequeo, no esperar a que llegue el fallo. Eso es un factor protector porque hay puntos gatillos que se repiten, hay posturas y estas posiciones que son mantenidas con músculos que están debilitados y eso a veces necesito de un tercero para identificarlo. Tengo cierta información que yo mismo interpreto de mi cuerpo, pero también si hay un tercero que está palpando, que está pidiéndome movimientos ahí, contra resistencia, se puede ver un músculo más débil, se puede evaluar un músculo que está sobrecargado. Entonces eso es lo interesante también de las terapias y yo de verdad que se los recomiendo. Por lo general, bueno, aquí yo tengo la fortuna de trabajar con un kine amigo que maneja la terapia manual, que maneja también las medicinas no convencionales, la odontofocal, la terapia neural. Y hablándole un poquitito de esas terapias alternativas, hay una medicina que se llama medicina de autorregulación, que lo que busca es chequear cómo está tu sistema, en este caso muy asociado al sistema nervioso autónomo, que es el encargado de que estés viviendo de supervivencia, ¿sí? Y muchas veces cuando yo tengo algún dolor, alguna lesión, se prende una luz roja gigante en nuestro cuerpo y ese sistema se va con toda su atención ahí y eso puede hacer que esté más predispuesto a tener ya sea una patología de una baja en mi sistema inmune, por ejemplo, como también alguna otra lesión en mi cuerpo, ¿sí? Porque está todo el mecanismo ahí. Si el mecanismo está alterado, que es por lo general lo que pasa, se asocia a una dieta proinflamatoria, por ejemplo. La respuesta de tu cuerpo va a ser una respuesta gigantesca, sí, me muero, luz roja, porque tu descanso no está siendo suficiente, porque tu comida es proinflamatoria, por darte dos factores importantes, entonces la respuesta está exacerbada. Y lo que hace esta medicina es buscar que tu sistema vuelva a la normalidad y se haga cargo de la lesión. Yo he tenido buena experiencia con esta medicina, especialmente con la terapia neural, la terapia odontofocal y con la quiropraxia también, bastante bien. La osteopatía es casi un sinónimo de la quiropraxia, tiene algunas diferencias en el manejo de los tejidos blandos sobre todo, pero yo les recomiendo que no esperen a que se rompa o se raje, sino que vayan chequeando, den la información a su terapeuta. Mira, el hombro izquierdo por lo general está llegando al fallo y la persona va a poder revisar cómo está tu escápula, cómo está tu tórax, cómo está la parte del cuello y del plexo braquial. Hay una serie de cosas que se pueden chequear. Y la medicina de autorregulación va a ir también a ese sistema que en definitiva es el que te sana. Recuerda que tanto un medicamento, algunos de ellos, algunos lo que buscan es suplir la función de ese sistema. O sea, no estimular al sistema a que desinflame o a que trabaje en la regeneración de una mejor manera, sino que es eh, tómate el medicamento y el medicamento hace esto por ti. Entonces se genera también ahí un tema de dependencia a los fármacos. Bueno, por otro lado, esta medicina lo que busca es bajar las señales de alerta a un nivel funcional, ¿sí? No mutearlas, sino que bajarla a un nivel que le permita a tu organismo realizar la regeneración. El organismo es el que termina sanando porque este cuerpo es un mecanismo que se autorregenera. Es casi como el de Terminator 2. ¿Se acuerdan que le pegaban un balazo, le volaban el brazo a este que era de mercurio y después le crecía un brazo nuevo? Bueno, algo así, guardando las proporciones. Es fantástico, o sea, te hace un corte, se cicatriza y te queda una cicatriz o en el mejor de los casos te queda como que nunca pasó nada. Eso lo hace tu cuerpo, no lo hace el antiinflamatorio que
que te tomaste o el analgésico que busca bajar las señales de dolor. Entonces, es re importante tener una medicina que me autorregule y después les doy 2 pasitos más. Para mí lo segundo sería también una medicina que manipule los tejidos blandos, que los pueda regularizar a través de terapia manual, tejidos duros, articulares también. Y por último, complementar eso con ejercicio focalizado en la falencia. Recuerden que por lo general, si no es una lesión traumática, las lesiones traumáticas son las que tienen que ver con un golpe, que te cayó la barra encima, eso es una lesión traumática, o que te caíste y te quedó el dolor en la rodilla, eso es traumático. Pero cuando es una lesión por micotraumatismo, por una serie de movimientos que están alterados y que generaron una lesión, no solamente necesito favorecer al organismo para que trabaje, no solamente necesito hacer una terapia que desinflame y que me permita trabajar de nuevo, sino que también debería tener esta tercera pieza, que es movimientos direccionados a balancear lo que está desbalanceado, a fortalecer lo que está débil, ¿sí? También trabajar mi flexibilidad en el caso de que los rangos estén muy limitados. Recuerden siempre que la fuerza y la flexibilidad van de la mano. Eh, no es que sea distinto llegar a un rango completo de hombros arriba, hombros en flexión, extremidad sobre la cabeza. Para eso necesito fuerza y necesito flexibilidad, no solamente flexibilidad. Entonces, ese trabajo de movilidad específico debe ir de la mano con estas terapias, sobre todo si eres alguien que quiere competir. Y con esto termino. He ido a varios seminarios de salud que no tienen nada que ver con CrossFit, y por lo general el horror que ocurre acá es que los terapeutas que son viejos capos así, en serio, mis respetos máximos a ellos, porque están escribiendo, están estudiando, están accionando, atienden miles de pacientes al día. Una falencia que existe en ese abordaje netamente terapéutico es que falta esa tercera pieza. Entonces el terapeuta te deja impecable, te deja, baja la sensación de dolor, tú te sientes como nuevo, te favorece tu descanso. Sin embargo, si no está esta tercera pieza de lo que estoy haciendo con mi movimiento para que no se vuelva a repetir, fortalecer, movilizar, flexibilizar, ese trabajo va a tener un menor impacto. Cuando junto estas 3 cosas, la autorregulación, mecanismos que favorezcan la autorregulación de tu sistema nervioso autónomo, trabajo en tejidos blandos y en tejidos articulares, en la parte articular. Y tercero, lo que hago yo para complementar eso en mis movimientos, en mis descansos, en mi alimentación. Si no junto esas 3 piezas, los resultados van a ser más pobres que si los juntara, ¿ya? Y esto se aplica obviamente a cada uno porque hay diferentes niveles de severidad. Pero hablándote de esas lesiones que tienden a ser crónicas, que van y vienen, las medidas tendrían que ser, oye, bajémosle un poquito el pie al acelerador, trabajemos en esto, tomémonos el tiempo que me está pidiendo mi cuerpo, y ahí no estoy perdiendo, no estoy dándole ventaja a mis adversarios, para nada. Estoy trabajando en la base para después construir y tener resultados óptimos. Hemos visto testimonios de gente que se ha lesionado de manera pero muy severa, cirugías de espalda, eh, experiencias traumáticas como cortes de tendones, como fracturas. En CrossFit lo hemos visto en los atletas de elite. ¿Cómo vuelven esas personas a ser atletas de elite? Pasó con el australiano, el Sam Dancer, es gringo, no es californiano, ese loco me parece. Sí, eh, el Sam Dancer subió ahí como un paso a paso, Master 35, un toro gigante, corte de tendón de bíceps. Una cuestión, pero pucha, muy fulminante. En realidad es algo que te para casi por completo. El loco desde el día 2 mostraba video en su bicicleta, mostraba video haciendo ejercicios adaptados con los cuidados médicos necesarios de esta intervención. Y el tipo gana Games el año pasado.
o este año creo que ganó Games, pero ya clasificó a Games de nuevo. Eh, ¿Me explico? Entonces, lesiones severas tienden a hacernos pensar de que ya está todo terminado. Dolores severos, dolores mantenidos también nos envían esa información y la clave es no desentenderse, no caer en pánico, sino que justamente en el centro. Tomar acción en estos tres niveles, hablando de esos tres niveles como algo súper general, estos tres niveles de intervención. Terapéutico, ¿sí? Terapéutico a nivel de sistema nervioso autónomo, terapéutico a nivel local, a nivel tejidos blandos, a nivel articular. Y por último, mis medidas del iceberg, que no se pueden perder, direccionar mi movimiento a rehabilitar esa zona que tiene una disfunción, no solamente un dolor. Muchachos, si siguen ahí, me gustaría ahí saber algún comentario, si tienen alguna duda o alguna experiencia que quieran contar respecto a sus lesiones, respecto a este camino en el CrossFit competitivo. Bueno, Seba. Mike, Sí, bueno, quería hablar un poco de mi experiencia y saber qué sugerencia puedes dar adicional, porque según mi experiencia yo voy acá a un quiropráctico que aplica distintas técnicas de ajuste, no solo el típico de quiropraxia, sino también te evalúa de cómo te estás moviendo, de primero, no sé, si te duele la rodilla, bueno, veamos qué tal las caderas, veamos qué tal la sentadilla, hagamos un ajuste, aplica láser, aplica, eh, ¿cómo se llama? Estimulación con parches de eso eléctrico, no me acuerdo cómo se llama, sí, pero electroestimulación en general. ya, Sí. exacto. Entonces, chuta, igual es un poco costoso como para ir tantas veces al mes. Pero yo trato de ir cada 2, 3 meses o previo a competencia o cuando me siento pésimo, que ya sé, ya yo identifiqué que tengo problemas posturales o no sé, me está doliendo un hombro, ya, agendo una hora y voy. Pero adicionalmente a eso, ¿qué otra sugerencia podría ser? Yo sé que elongar es como lo más básico que deberíamos hacer todos los días, sobre todo entrando ya en edad. Sí, mira, aparte, bueno, ahí ahora di un par de sugerencias que van direccionadas a eso. Lo del iceberg es para mí fundamental. A veces lo pasamos por alto porque es como muy básico, pero dándolo por conversado, el tema de la suplementación, no con fines directos de rendimiento, pero sí de manera indirecta, son fundamentales. Por ejemplo, en CrossFit, el omega 3 como suplemento es uno de los pocos suplementos que realmente son muy recomendados porque la cantidad de productos del mar, de pescados que se come, son bajos lo que necesita tu cuerpo. Entonces el omega 3 también de manera indirecta va a afectar esa reacción exacerbada de tu organismo hacia una lesión, hacia un golpe, hacia un movimiento eh, errático, ¿sí? Entonces la suplementación, también hay otros suplementos que quizás lo podríamos hablar en otro podcast que tienen que ver con suplementos justamente para estar bien. La vitamina C, el zinc, el magnesio, eh, la vitamina D, la exposición al sol. Yo también teniendo un sistema inmune más fuerte, también indirectamente estoy trabajando sobre eh, estas, estas afecciones que tiene mi organismo. Eh, Aparte de eso, yo sabéis que creo que tenemos un listado de muchos hábitos que son antiinflamatorios. ¿Sí? Wim Hof es un sistema antiinflamatorio de manera natural.
tiene varios estudios ahora porque ya no es nuevo, ya pasaron varios años y lo han estudiado bastante y realmente te ayuda a desinflamar, a tener un sistema más acercado a la normalidad y eso también va a ser prevención de lesiones. Creo que lo fundamental es esto, tener mi stock probado, mi propio stock. Yo te aseguro que mientras más antiguo es el competidor, más claro tiene qué es lo que necesita para estar bien. El rol ahí nos puede compartir varias cosas porque de hecho en el 24/7 en el libro nos comparte cuál es su stock porque esa no es la verdad final. Hay muchas otras cosas que se podrían escribir. Hábitos van y vienen en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, lo fundamental es qué es lo que yo tomo para mi vida. Quizás tomarte la siesta te hace estar suficientemente bien para retrasar un proceso de lesión o para que tu cuerpo se recupere bien de un entrenamiento o antes de un entrenamiento. Entonces, no sé si me explico, no hay una cosa que sea la panacea, la magia absoluta, sino que son ese stock de hábitos personales que yo los probé, que los experimenté, por un lado. Segundo, que son sostenibles en mi vida, porque te aseguro que tomarte una ducha de agua fría eh, no es lo que marca la diferencia, es aquella persona que lo ha mantenido durante un año, durante 2 años y que realmente lo hizo parte de sí, de su bienestar. La meditación es lo mismo, medito una semana, todavía estoy aprendiendo, recién me estoy metiendo a ese mar. Entonces, independiente cuál sea este hábito, es como lo sostengo en el tiempo para tener una cuestión que realmente me va a fortalecer en el largo plazo, no solamente en lo agudo. A veces en lo agudo ni siquiera tienes resultados con este tipo de hábitos. Hay hábitos que necesitan practicarse durante el tiempo para tener una mayor salud. Con respecto a lo del terapeuta, yo creo que también hay un tema ahí de organización personal en el tema de cómo puedo generar un, una disciplina de meterlo en mi presupuesto mensual también. Todo es conversable también. Segundo, creo que hay personas que quizás necesitan que tú como atleta, como alguien que está subiendo cosas a la red social, tener ese cambiazo. O sea, mira, tengo esta cantidad de seguidores, también soy un referente hablando de ti en Curicó, en el CrossFit de Curicó, en un box grande. También puedo hacer quizá un descuento de tu parte por publicidad de mi parte. Eh, Porque lo del terapeuta es algo súper fino que si lo puedes hacer por lo menos una vez al mes sería fantástico igual. ¿Alguien más quiere compartirnos ahí? La Prisi dice que ya se hizo amiga del dolor. Gracias, Eva. Está buena, muy bueno. A ti, Miguel. Su comentario quizás va a ayudar al de al lado. Hay cosas que en lo personal lo damos por hecho, pero también es re importante expresarlo porque le puede servir a otro de los que está acá o los que ven el video después. Buenísimo. Dejamos hasta ahí entonces. Material de apoyo, como siempre, 24/7 del Rola. Se los recomiendo. Si no lo han leído, es una muy buena lectura para mantenerse sanos, para crecer en este mundo de la competencia en CrossFit. Por otro lado, eh, estamos en red social subiendo más cositas. Síganos tanto en YouTube como en Instagram. Philadelphia Community en YouTube, Philadelphia Strength en Instagram y también ahora Philadelphia Community en Spotify, donde estamos subiendo un capítulo a la semana del podcast de Philadelphia Strength. Es la segunda temporada, vamos a tener sorpresas, vamos a tener algunos invitados especiales, así que manténganse atentos.
Les mando un abrazo grande, un gusto como siempre y que tengan un buen domingo. Chao, chao.